¿Has notado de qué manera las películas de Hollywood han retratado a mujeres y hombres últimamente? ¿Has visto el cambio de perspectiva en comparación con cómo fueron representados en décadas pasadas? ¿Sabías que este nuevo cambio ha supuesto pérdidas económicas para muchas empresas de la industria cinematográfica? En este vídeo exploraremos la verdad detrás del reciente giro feminista en algunas de las producciones cinematográficas de Hollywood. Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para mantenerte actualizado con nuestro contenido más reciente. Comenzaremos analizando las razones que han llevado a la asignación de tareas específicas entre hombres y mujeres a lo largo de la historia y cómo esta división ha consolidado ciertos roles tradicionalmente asociados a cada género. Luego, exploraremos cómo estos roles han evolucionado y cambiado en el presente, adaptándose a nuevas dinámicas sociales y culturales. Utilizaremos la palabra género en lugar de la palabra que comienza con S para evitar cualquier reclamo de la plataforma en que se publica este video. La división del trabajo por género. En el reino animal, las especies se clasifican según el grado de desarrollo y la capacidad de las crías de sobrevivir por sí solas al nacer. Esto da lugar a dos categorías principales, especies precociales y altriciales. Dentro del grupo de los altriciales existe una subcategoría aún más dependiente, los superaltriciales. Animales precociales. Los animales precociales nacen con un desarrollo avanzado, capaces de ver, oír, moverse y alimentarse poco después del nacimiento. Algunos ejemplos comunes son los patos y las gacelas, cuyas crías requieren menos cuidados inmediatos por parte de sus padres. Animales altriciales. Por el contrario, los animales altriciales nacen en un estado inmaduro, ciegos e incapaces de moverse o alimentarse. Estas crías, al igual que los gatitos o los polluelos, dependen completamente del cuidado de sus padres para sobrevivir. Animales superatriciales. Los animales superatriciales, como los humanos, representan el extremo de esta dependencia. Nacemos con un desarrollo neurológico y físico extremadamente limitado, requiriendo cuidados intensivos durante años. Los bebés humanos, por ejemplo, nacen ciegos, sordos y con un sistema motor muy limitado, lo que significa que dependen totalmente de sus cuidadores para su alimentación y protección. Un bebé humano no puede alimentarse por sí solo durante meses o incluso años. La división de género del trabajo en los seres humanos. Los humanos han vivido en la Tierra durante al menos 300.000 años. La historia de los orígenes de la humanidad se remonta al Paleolítico, un período que abarcó la mayor parte de nuestra evolución como especie. Durante esta época, la supervivencia era extremadamente difícil. La mayoría de los recién nacidos no alcanzaban la edad reproductiva debido a hambrunas, enfermedades, ataques de animales salvajes o conflictos con otros grupos humanos, todos los cuales competían por recursos escasos. Los humanos éramos nómadas, migrábamos con las estaciones en busca de alimento, seguíamos a los animales que cazábamos y evitamos el frío, el hambre y los climas rigurosos. Muchas de nuestras tendencias y predisposiciones actuales son el resultado de adaptaciones necesarias para sobrevivir en este entorno implacable. A lo largo de la historia evolutiva, nuestros antepasados descubrieron que una de las mejores estrategias de supervivencia era la división del trabajo por género. Esta estrategia implicó una diferenciación en los roles y responsabilidades de hombres y mujeres para optimizar la supervivencia de la especie. La división del trabajo por género asigna tareas específicas a hombres y mujeres. Históricamente, las mujeres asumieron roles relacionados con la reproducción, la crianza de los hijos y el cuidado del hogar, mientras que los hombres eran responsables de actividades como la caza, el trabajo físico y la provisión de recursos. Durante el embarazo, la protección de la mujer se vuelve crucial, ya que ella lleva consigo a su descendencia durante 9 meses. Como las mujeres son las únicas que pueden amamantar, deben permanecer cerca de sus crías para alimentarlas y protegerlas.
Mientras tanto, los hombres asumieron la responsabilidad de buscar alimentos, participar en tareas como la caza y proteger a la familia de animales salvajes o agresores humanos, tareas que requerían mayor movilidad y fuerza física. A lo largo de generaciones, la división del trabajo por género condujo al desarrollo de habilidades diferentes para hombres y mujeres. Los hombres, tradicionalmente encargados de la caza y la protección, desarrollaron habilidades como la resistencia física, el manejo de armas y la orientación espacial. Estas habilidades eran esenciales en las primeras sociedades de cazadores-recolectores. Las mujeres, por su parte, encargadas de la recolección y crianza de los hijos, desarrollaron habilidades como la atención al detalle, la memoria espacial y la multitarea, que les permitieron cuidar a sus crías mientras recogían alimentos. Complementariedad de roles. La evolución de roles especializados ha permitido a las sociedades humanas maximizar la eficiencia en la recolección de recursos y el cuidado de las crías, adaptándose a los desafíos ambientales y sociales. Estas tareas diferenciadas también configuraron características emocionales y conductuales distintas entre hombres y mujeres. Las mujeres que no sintieron suficiente apego o amor por sus hijos, hasta el punto de no alimentarlos adecuadamente, no vieron a sus hijos sobrevivir hasta la edad adulta ni reproducirse. Así, descendemos de generaciones de mujeres que demostraron un fuerte instinto de cuidado y protección, al menos lo suficiente para asegurar la supervivencia de sus hijos. De manera similar, los hombres que carecían de la determinación de cazar y sustentar a sus familias o de defenderlas de los animales salvajes u otros agresores humanos, se enfrentaban al riesgo de que su descendencia no sobreviviera. Si una mujer no lograba encontrar un hombre capaz de proveerla y protegerla, era probable que su descendencia no llegara a la edad adulta. Así, descendemos de los hombres más decididos y capaces de proveer alimento y defender a la familia. Es importante señalar que las tareas de ambos géneros eran complementarias y ambas eran necesarias para la supervivencia de la descendencia. Las mujeres que mostraban un fuerte instinto de cuidado transmitían sus rasgos, mientras que los hombres que destacaban en la caza y la protección aseguraban la supervivencia de su familia. Ambos papeles eran esenciales para la preservación y el éxito de la especie. El Neolítico. El impacto de la agricultura en la división del trabajo. Hace aproximadamente 10.000 años, con la llegada de la agricultura, las sociedades humanas se volvieron sedentarias, marcando el inicio del período neolítico. Durante esta época, la gente estableció asentamientos permanentes, a menudo ubicados cerca de ríos importantes como el Tigris, el Éufrates, el Nilo y el Indo. Estos valles fluviales proporcionaban suelo fértil y fuentes de agua fiables, lo que permitía el cultivo de cosechas como trigo, cebada y legumbres. Junto con la agricultura, los seres humanos comenzaron a domesticar animales, como ovejas, cabras y vacas, que les proporcionaban un suministro estable de alimentos. Este cambio de un estilo de vida nómada a la agricultura y la ganadería sentó las bases para el desarrollo de sociedades complejas que condujeron al surgimiento de civilizaciones. La división del trabajo se intensificó. Los hombres se dedicaron a la agricultura intensiva y las mujeres se concentraron en tareas domésticas y agrícolas ligeras, como la cosecha. Esta especialización continuó adaptándose y en muchas culturas los hombres asumieron roles políticos, militares y económicos, mientras que las mujeres permanecieron en la esfera doméstica. Pero esto iba acompañado de un sentimiento de superioridad masculina. Los hombres no solo se sentían físicamente más fuertes que las mujeres, sino que también se sentían más capaces y aptos que ellas para realizar las tareas que las normas sociales normalmente atribuían a los hombres. Las mujeres eran consideradas eternamente dependientes, incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Eran los hombres en sus vidas, padres, hermanos o esposos, quienes asumían la responsabilidad de tomar decisiones en su nombre. Este sentimiento de superioridad masculina se transmitió junto con las normas sociales de generación en generación. Institucionalización de normas.
Con el tiempo, las costumbres que surgieron como estrategias de supervivencia se institucionalizaron y se transformaron en normas culturales y religiosas. La mayoría de las sociedades llegaron a interpretar estas normas como sagradas, creyendo que la desobediencia traería castigo divino. La Ilustración, la Revolución Industrial y los cambios en las condiciones que justificaron la división de género del trabajo. Gradualmente, a lo largo de los siglos, pero abruptamente, con la llegada de la Ilustración y la Revolución Industrial, la estructura social cambió drásticamente. A partir de la Ilustración, se hizo evidente que cuando las mujeres recibían la misma educación que los hombres y en las mismas condiciones, demostraban la capacidad de convertirse en profesionales, filósofas, científicas e incluso militares. De esta manera, podían dedicarse a las mismas actividades intelectuales y profesionales que los hombres, demostrando que la capacidad de realizar tareas como las intelectuales no estaba determinada por el género, sino por las oportunidades brindadas. Anteriormente, la división del trabajo por género se basaba en las necesidades biológicas y la supervivencia. Los hombres cazaban y realizaban trabajo físico, mientras que las mujeres cuidaban a los niños y administraban el hogar. Sin embargo, la industrialización trasladó el trabajo a las fábricas, donde tanto hombres como mujeres podían desempeñar funciones similares en condiciones muy diferentes a las del pasado. Esto redujo la necesidad de una diferenciación estricta de roles basada en la biología. Los avances tecnológicos y el crecimiento industrial hicieron que las habilidades físicas de los hombres fueran menos críticas para la supervivencia de la especie. Las máquinas, más que la fuerza física, determinaron la eficiencia del trabajo, permitiendo que las mujeres ingresaran a la fuerza laboral y realizaran las mismas tareas que antes estaban limitadas a los hombres. Las mujeres demostraron que podían valerse por sí mismas sin necesidad de un hombre. Además, la vida civilizada hizo que los ataques de animales salvajes u otros agresores humanos a la familia fueran cada vez más raros. El papel protector del hombre también perdió relevancia. Esto erosionó gradualmente la justificación de los roles de género tradicionales, a medida que las mujeres demostraron su capacidad de participar en actividades productivas fuera del hogar, desafiando las normas que las limitaban a la esfera doméstica. A medida que las mujeres ganaron nuevos espacios en la sociedad, anteriormente exclusivos de los hombres, y accedieron a nuevas oportunidades educativas, las normas sociales que habían gobernado la división del trabajo por género comenzaron a ser vistas como opresivas. Se cuestionó el ideal de que las mujeres debían centrarse únicamente en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar, ya que muchas se dieron cuenta de que podían contribuir significativamente a la sociedad más allá de estos roles. Si alguna vez se creía que las mujeres eran incapaces de realizar tareas y funciones que las normas sociales habían considerado exclusivamente masculinas, los hechos cotidianos comenzaron a demostrar lo contrario. Había un desajuste, una brecha entre las normas heredadas y las condiciones materiales actuales de existencia y supervivencia. Las viejas normas, que antes se consideraban necesarias para la supervivencia, fueron percibidas cada vez más como obstáculos para la autonomía y el progreso individual, especialmente para las mujeres que lideraron movimientos por la igualdad de género. Sin embargo, la demostración de la igualdad de capacidad de las mujeres para realizar las mismas tareas que los hombres en nuevas condiciones materiales también asestó un golpe al sentimiento profundamente arraigado de superioridad masculina. El origen del feminismo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo surgió como un movimiento social, político y filosófico que buscaba la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. Diferentes ramas del feminismo. Con el tiempo han surgido diversas corrientes feministas. Algunos de los principales son: feminismo liberal. Defiende la igualdad jurídica y política entre hombres y mujeres. Se centra en reformas legales como el derecho al voto, la igualdad de oportunidades laborales y la educación. Feminismo radical. Sostiene que la raíz de la opresión de las mujeres se encuentra en el patriarcado,
una estructura social que privilegia a los hombres. Llama a una transformación profunda de la sociedad y critica las instituciones tradicionales que perpetúan la desigualdad de género. Feminismo socialista o marxista analiza la opresión de las mujeres desde una perspectiva económica, vinculando el patriarcado con el capitalismo. Sostiene que la liberación de las mujeres solo puede lograrse eliminando las desigualdades de clase. Feminismo interseccional se centra en cómo interactúan las diferentes formas de opresión, género, raza, clase, orientación de género. Reconoce que no todas las mujeres experimentan la opresión de la misma manera y aboga por una lucha inclusiva que considere las diferencias entre las mujeres. Feminismo cultural valora las diferencias entre hombres y mujeres y sostiene que las mujeres deben desempeñar un papel central en la sociedad basándose en sus características distintivas como su capacidad de nutrir y cuidar. Ecofeminismo vincula la opresión de las mujeres con la explotación de la naturaleza. Aboga por una sociedad más equitativa y sostenible donde se respete tanto a la mujer como al medio ambiente. Feminismo posmoderno cuestiona categorías fijas de identidad, como hombre o mujer, y busca desmantelar las binariedades de género. Sostiene que el género es una construcción social. Cabe señalar, sin embargo, que como ocurre con la mayoría de los movimientos sociales, muchas activistas feministas pueden adherir, consciente o inconscientemente, a posiciones pertenecientes a una o más corrientes feministas y a veces incluso sostener opiniones contradictorias. Feminismo radical y supremacismo feminista. El feminismo, como toda revolución cultural, desafía normas sociales profundamente arraigadas y en este proceso, al igual que en otras revoluciones, surgen grupos más extremistas y radicalizados. Así como la Revolución Francesa tuvo a los jacobinos y a Robespierre, en el feminismo también hay activistas que llevan sus ideas al extremo, distorsionando a veces los principios originales de igualdad que promueve el movimiento. Dentro de las corrientes feministas, especialmente en el feminismo radical y posmoderno, pero no exclusivamente, algunas han llegado a revertir los valores tradicionales que alguna vez favorecieron a los hombres. Si en el pasado los hombres eran vistos como superiores en términos de capacidad intelectual, física o moral, ahora, según estas visiones extremas, son las mujeres quienes ocupan esa posición de superioridad. Desde esta perspectiva, los hombres quedan relegados a una posición de inferioridad. Así, estas corrientes no buscan la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, como lo hicieron los feminismos históricos, sino una nueva jerarquía donde las mujeres, por su supuesta superioridad intelectual, moral y estética, deberían ocupar posiciones de poder en la sociedad. En este marco, demostrar la inferioridad de los hombres se vuelve esencial para validar estas reivindicaciones y justificar sus aspiraciones de privilegio. Feminismo en Hollywood, Ellen Ripley y Sarah Connor. El cine de Hollywood ha pasado de representar posiciones feministas centradas en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres a una tendencia más extrema que en ocasiones se torna supremacista. Mientras que las representaciones feministas anteriores buscaban la igualdad de géneros, promoviendo personajes femeninos fuertes sin menoscabar a los masculinos, producciones más recientes muestran un enfoque donde las mujeres son presentadas como inherentemente superiores. Esto, en lugar de fomentar una verdadera igualdad, refuerza estereotipos que invierten la dinámica de poder, distorsionando el objetivo inicial del feminismo, que es la equidad y la inclusión. Por ejemplo, el empoderamiento femenino en personajes como Ellen Ripley y Sarah Connor no solo destaca por su valentía y resiliencia, sino también por su enfoque en el sacrificio personal y el compromiso con los demás. Tanto Ripley como Connor se convierten en protectores de quienes dependen de ellos. En el caso de Ellen Ripley, su lucha en la saga Alien va más allá de su propia supervivencia. Arriesga su vida para salvar a sus compañeros y luego se convierte en una figura maternal que protege a la joven Newt
en Alien 2. De manera similar, Sarah Connor en Terminator 2 se sacrifica por su hijo John, quien es el futuro líder de la resistencia humana. Su fuerza está ligada al hecho de que sus acciones están impulsadas por un propósito mayor: la protección de la humanidad. Ambos personajes no son necesariamente fuertes desde el principio. Su evolución es un proceso gradual. Ripley, en el primer Alien, comienza como una oficial de vuelo atrapada en una situación desesperada y mientras enfrenta desafíos mortales, su fuerza se manifiesta. Sarah Connor, por otro lado, comienza como una joven común y corriente en Terminator, pero después de ser perseguida por un cyborg asesino, se transforma en una guerrera decidida y altamente capaz, dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar a su hijo y a la humanidad. Sus relaciones con sus homólogos masculinos son respetuosas y cooperativas. Ripley trabaja en equipo con hombres como Hicks en Alien 2 y nunca hay ninguna rivalidad de género. En cambio, su liderazgo brilla sin disminuir los personajes masculinos. Sarah Connor también interactúa con personajes masculinos como Kyle Reese y el propio Terminator de forma colaborativa, donde ambos géneros contribuyen a la supervivencia mutua. Esto refuerza que su empoderamiento no se basa en la oposición a los hombres, sino en su capacidad intrínseca para enfrentar las amenazas comunes de manera equitativa. Ambos personajes, Ellen Ripley y Sarah Connor, se han ganado el respeto, el cariño y la admiración de la audiencia, y también han representado a mujeres capaces de asumir roles tradicionalmente atribuidos a personajes masculinos en las películas. Por otro lado, tenemos las nuevas películas de Hollywood, que en los últimos años han cambiado la representación tanto de los hombres como de las heroínas. En películas como Star Wars, El despertar de la fuerza, El último Jedi, El ascenso de Skywalker, Indiana Jones y El dial del destino y Capitana Marvel, las heroínas femeninas a menudo ocupan un lugar central en la narrativa, pero sus representaciones carecen de equilibrio, profundidad y desarrollo del personaje. En estas películas, las heroínas tienden a desempeñar un papel más dominante que sus homólogos masculinos. Rey en Star Wars y Carol Danvers en Capitana Marvel destacan por su protagonismo absoluto, resaltando en ocasiones la inferioridad intrínseca de los personajes masculinos. Por ejemplo, Rey es poderosa desde el principio sin mucho entrenamiento, en contraste con héroes clásicos como Luke Skywalker, quien debe atravesar un largo viaje de crecimiento. En Indiana Jones y la esfera del destino, el personaje de Phoebe Waller-Bridge también es retratado como más inteligente e ingenioso que Indiana Jones, lo que refuerza una dinámica de superioridad. Rey y la Capitana Marvel son menos profundos y complejos que héroes como Ripley o Sarah Connor, porque no enfrentan desafíos emocionales o personales significativos que requieran un desarrollo real. Se les percibe como perfectas desde el principio, lo que limita su evolución y los hace menos realistas o identificables con la audiencia. Esto puede crear la percepción de que su fuerza no es merecida y simplemente les es concedida. Mientras personajes como Sarah Connor luchan por proteger a su hijo y a la humanidad, algunas de estas nuevas heroínas parecen más centradas en demostrar su poder y autosuficiencia. Carol Danvers, por ejemplo, en Capitana Marvel, tiene una narrativa centrada en descubrir y afirmar su propio poder, siendo su motivación individual, no altruista. En resumen, aunque estas heroínas modernas se presentan como figuras de empoderamiento, su falta de evolución y cierta superioridad sobre los personajes masculinos contrastan marcadamente con las figuras más equilibradas y desarrolladas de épocas anteriores. ¿Cómo se representan los personajes masculinos en las películas de Hollywood en los últimos años? En películas como Capitana Marvel, Aves de presa, Star Wars, El despertar de la fuerza, El último Jedi, El ascenso de Skywalker e Indiana Jones y El dial del destino, los personajes masculinos suelen ser retratados de forma despectiva para crear contrastes con las heroínas. En muchos casos, se los representa como débiles, torpes
o moralmente ambiguos, lo que resalta la fuerza y superioridad de las protagonistas femeninas. Los personajes masculinos suelen centrarse más en sus errores o debilidades que en sus habilidades o liderazgo, particularmente en comparación con las heroínas. En Star Wars, Finn comienza como un desertor torpe y temeroso y durante gran parte de la trilogía queda relegado a un papel secundario detrás de Rey. De manera similar, Poe Dameron, aunque es un piloto experto, es retratado como impulsivo y a veces inmaduro, con un arco que enfatiza sus defectos en lugar de su liderazgo. Nick Fury, en Capitana Marvel, está representado de manera significativamente diferente a otras películas del universo cinematográfico de Marvel MCU. Aquí es un personaje cómico, torpe y temeroso, en contraste con el brillante y poderoso estratega que es en otras películas. Su relación con Carol Danvers resalta que ella es mucho más fuerte y decidida, mientras que Fury es más pasivo y menos influyente en la narrativa. Una vez más, el personaje masculino es representado como inferior para exaltar la superioridad del personaje femenino. El personaje que traiciona a Harley Quinn en Aves de presa, Doc, el dueño del restaurante que la delata, es presentado inicialmente como amigable y protector, pero termina traicionándola por dinero. Este personaje refleja la tendencia de muchas de estas películas de retratar a los personajes masculinos como egoístas o inmorales, enfatizando la independencia de las protagonistas femeninas y su capacidad para lidiar con la traición sin depender de otros. En Indiana Jones y el Dial del Destino, Indiana Jones, aunque sigue siendo un personaje muy querido, es superado en inteligencia y actuación por su coprotagonista femenina, lo que refuerza la imagen de inferioridad masculina en comparación con el personaje femenino. En resumen, los personajes masculinos en estas películas a menudo son retratados como menos competentes, más débiles o moralmente ambiguos, lo que sirve para resaltar la fuerza, la capacidad y la independencia de las heroínas. Ahora bien, la mayoría del público de películas de acción, aventuras y ciencia ficción es y ha sido siempre masculino, y a nadie le gusta pagar una entrada de cine para que le digan que vale menos, que es inferior. Por lo tanto, en muchos casos, el público no ha respondido favorablemente, lo que ha provocado pérdidas financieras para algunos proyectos. Pero, ¿por qué las compañías cinematográficas permitieron en primer lugar la difusión de esta ideología extremista? Abordaremos este tema en un próximo vídeo. ¿Este cambio cultural es un paso adelante o un paso atrás? ¿Es mejor instaurar una nueva forma de supremacía en lugar de una idea de igualdad y cooperación entre hombres y mujeres? ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer la verdad sobre el nuevo feminismo en Hollywood. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y no te pierdas nuestro video recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.